Vago Producciones. Bienvenidas a Típicamente, el podcast en donde yo, Alonso Zárate y Carla Quintero. haremos que la psicología sea cualquier cosa menos típica. Pondremos en duda todo lo que sabes y te daremos más trastornos que respuestas. El primer tema de la segunda temporada es... Netflix sí nos renovó. Ah, es la buena. Ya nos lo andaba quitando leyendas. Ah, Pero no. pero no nos dejamos. Nos andábamos peleando ahí con la producción, Ah. pero ya Sí, les tuvimos que dar el 95% de las ganancias, pero pues aquí estamos. Y nos ajustó para... Y estos con el Tres otro tazas. 5%. Ahí nos ajustó, ¿verdad? Porque Poniéndome el ni- sombrero no- ajeno. somos 4, pero solo hay 3. Para eso dieron nuestras ganancias. Pero bueno, vamos a empezar esta segunda temporada con Esto sí es psicología. Si vieron la primera temporada, Ajá. que yo espero que sí, se dieron cuenta de nuestro primer episodio de Esto no es psicología. Ay, hay vaya referencia. Ah, ¿verdad? Ajá. Y si no saben, vayan a verlo. Creando fans aquí. Ya ves después los comentarios. Es la Estuvieron idea. intensos. Y ahora vamos a hablar de lo que sí es. Porque, como vimos en ese primer episodio, pues estamos Mal. bien. Sí, está bien. Pero nos acompañan un montón de términos, pues que no tienen nada que ver con la psicología. Luego nos Ujú. encontramos con estas pseudociencias que tienen una explicación bien vaga y para nada científica de lo que es la psicología, ¿no? Y empezando por esa parte donde pues es una ciencia que estudia el comportamiento tal. Ujú. Y digo, a lo largo vamos a hablar como de dos, se podría decir, posturas diferentes, como el conductismo y el cognitivismo. Digo, algunas cosas del cognitivismo, tampoco somos como muy fans de eso, pero bueno, igual pues hasta cierto punto es importante. Y bueno, el conductismo ha demostrado ser como lo que más evidencia tiene. Soporten. Ajá. ¿Y soporte o isoporten? No, y soporten Ah. los que digan que no. Sí, pues sí, soporten, les toca. Y bueno, pues a partir de ahí surgen como un montón de terapias que están, por ejemplo, la cognitivo-conductual, ¿no? Digo, Sí. ahí hay como, el nombre lo dice, una mezcla entre lo cognitivo y lo conductual. Pero también hay muchas cosas que, pues, digamos que se podría decir que funcionan por la explicación conductual y no por la cognitiva. Sí. Bueno, seguramente, bueno, quiero pensar, no sé, no voy a dar nada por hecho, pero de pronto la terapia cognitivo-conductual es un término que ya es como un poco más reconocido, Ajá. o de pronto ya llegan más consultantes a decir, estoy buscando, o me dijeron que Ah, buscara ajá. terapia cognitivo-conductual. Entonces, más o menos como que ya está en boca de las personas, lo cual está bien. Sí. Y cuando nos referimos a esto, pues es como un enfoque, ¿no? Una forma. Y nos estamos especificando en la psicoterapia, ¿no? Porque también Ajá. más adelante vamos a hablar de que la psicología no es la psicoterapia solamente. Pero si hablamos de eso, de psicología clínica, pues sí hay un montón de enfoques, pero este enfoque que habla sobre a nivel cognitivo, es decir, pensamientos, procesos cognitivos, que ahorita más o menos vamos a profundizar en eso, y el comportamiento como tal, que es como en lo que más nos hemos enfocado Alonso y yo. Realmente Alonso se unió a este clan, Me uní al lado oscuro. al lado oscuro. Pero bueno, como decías, ¿no? Están como estas dos. Ujú. ¿Qué Sí. más ibas a decir? Ah, bueno, y bueno, está esta terapia, la cognitivo-conductual, Ajá. está la ACT en inglés, o en español sería TAC, que es la terapia de aceptación y compromiso. Ah, ok. Está la dialéctico-conductual, que digo, también ahí hay como cuestiones teóricas que decimos, pues, como que no, como que sí, pero finalmente se encasilla dentro de el conductismo. La terapia analítico-funcional también, Ok, también. y la terapia integrativa de pareja. Y todas estas van como por esa línea de el conductismo, ¿no? De fijarnos en cómo interactúan las personas con su ambiente. Y pues bueno, a partir de ahí empezamos como a ver, por ejemplo, el aprendizaje, ¿no?
Todas tienen en común como esta parte de estudiar el aprendizaje. Todos Cierto. los conductismos, por decirlo de alguna manera, porque hay muchos. ¿verdad? Se me fue el aire, perdón. La adolescencia. Me está cambiando la voz. Está cambiando la voz. A mis 20 años me está Ah, cambiando los la 20. voz. Ay, no manches. No, tienes vergüenza. ¿Qué? Diciendo que a los 20. Está bien. No te voy a quitar la ilusión. Déjame, por favor. Cada vez más cerca de otros Los lugares. 40. Ay. Ay, Oigan, híjole. y ahorita que mencionan esto de los enfoques, creo yo que esa es una razón poderosa para que haya personas allá afuera diciendo, no, es que la terapia no sirve, yo fui y no me ayudó Mm. nada, ¿no? O sea, a lo mejor es que yo creo que también hay que encontrar qué enfoque funciona mejor para ti. Si a lo mejor para mí funciona un cognitivo conductual y voy con un psicoanalista, pues a lo mejor sí termino diciendo, no, ¿sabes qué? Esto no sirve. Pero la cosa es que la gente no sabe qué pedo con eso. Y los terapeutas muchas veces tampoco lo explican. Que es una regla básica, ¿no? Cuando estás dando terapia tienes que explicar el enfoque al que te Enfoque. dedicas, qué va a pasar en ese proceso de terapia, cuáles son los objetivos, las expectativas. E incluso funciona para que quienes van al proceso de terapia investiguen, ¿no? Ajá. De pronto hay quienes te llegan y te dicen, ay, oye, investigué sobre la terapia que me dijiste y suena padre. Bueno, pero creo que sí es verdad, ¿no? Va a haber enfoques que son más ideales para ciertos objetivos a cumplir o ciertas demandas del consultante, Ujú. pero también abrir como toda este gran abanico, de pronto puede dar como una cierta libertad a enfoques que no tienen Ah. tanto o no tienen evidencia científica. Psicoanálisis. Ay, ¿estás bien, chico? Sí, sí. Te atoró un gestal Iba a aquí. decir algo. Ay, Se me atravesó en la garganta. Pero no. A ver, ¿qué A pasó ver. ahí? ahora hablamos de eso. Qué ganas, pero no. Te antoja, dice. No antojen, por No favor. antojen. Ay. Ay, no. ¿Ya ven por qué no? Pero sí, creo que también bueno, en la formación de la licenciatura es como elige el enfoque que más te guste. O sea, ni Ajá. siquiera es como lo que encuentres que tiene más funcionalidad, que tiene evidencia, es elige con el que a ti te guste. Y siento que eso puede dificultar después cómo brindamos la psicoterapia a los consultantes. No debería de ser lo que te guste, debería de ser lo que Lo se que ha visto funciona. que funciona. Ajá. Y punto. Y soporten. Y soporten. Y soporten psicoanalistas. Panzones, Una vez Pánicos. casi me agarro del chongo con una morra que decía que ella era terapeuta también. Ajá. Y le pregunté que dónde había estudiado. Dije, a lo mejor nos la topamos ahí en la escuela, ¿no? Y me dijo, no, o sea, carrera de psicología como tal no estudié. Dice, yo tomé un Ah. curso. Ah, Yo iba a terapia con un señor que me daba terapia con tarot. Y él órale. me dio un curso de eso y ahora yo doy terapia también. Ay. Y toda esta plática surgió porque ella se enteró de que yo había estudiado psicología y fue como de, colega. Y yo, espérate, No me toques. hazte para allá, por favor. Tú y yo no somos iguales, ¿eh? ¿Qué digo? A ver, no se me vayan a agüitar si nos están escuchando por ahí alguien que cree en el tarot y eso, pues qué chido, pero como forma terapéutica no Ajá. va. Sí, la verdad. Y- No, es que Ah. estoy intentando poner el... ¿Todo bien? Sí. Léenos lo que estás diciendo, Carla, Ay. por favor. Léenos ese mensaje que te llegó. Como en la secundaria. Y Ay, ahorita como en la universidad, no te vayas. Ah, Sí, yo me... Ay, que diga, poner un pip ahí? un profesor que teníamos. ahorita va a empezar a leer y... El amor. Ay. Harta me tienen. Harta me tienen. Váyanse a ese capítulo hasta el final y repítanlo muchas veces. Un día va a perder sentido. No, No pero... vamos a permitir que eso pase. Maldición. Es más, aquí vamos a poner un clip. El amor es paciente.
Yo me acuerdo una vez que en la carrera, cierto profe vio a alguien con el celular. Ah, no te creas, le sonó y se lo quitó y le contestó la llamada. Sí, Y así. el novio bien celoso, ¿no? ¿Por qué me contestó un hombre? Sabe, no sé quién Bueno, era, pero a nosotros ese profe también nos dio clase y más bien hacía que contestaras en el salón a y que ver qué todos nos decías. calláramos, Ajá. ajá, para... Ay, qué pena. Ay, pues es tu mamá. ¿Qué tal y te está diciendo? ¿Qué onda con tus calzones? ¿Por qué llegaste a las 5, Alonso, ayer? Ya te dije, Ay, vomitaste todo el bueno, ya baño. vamos. Bueno, ya nos desviamos. Mucho. Sí, cañón. ¿Qué te estábamos diciendo? De los enfoques que todo vale. Sí, que todo se vale, pero pues la verdad, no, debería de ser más objetivo. Y que digo, también ¿cómo decirlo? Bueno, dos cosas. Uno, también tiene mucho que ver las habilidades del terapeuta, ¿no? O sea, si el terapeuta no sabe, digamos, cómo manejar tu caso y, digamos, maneja una terapia con evidencia científica, pero no hace como ese match contigo, pues obviamente a lo mejor no te va a servir. Pero no es que no te vaya a servir porque no sirve la terapia, sino porque el terapeuta no supo cómo, digamos, pues sí, o sea, hacer ese clic contigo. Y la otra, también, digamos, hay mm, bueno, es que son muchas cosas, pero básicamente podemos creer que una terapia funciona por ciertas cosas, pero en realidad funciona por otras, ¿no? Por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual para el trauma, la explicación cognitiva es que al tú hablar el hecho, empiezas como a procesarlo y tu memoria lo empieza, bueno, a procesar y a nivel neurológico se conecta, ¿qué? La amígdala con la corteza prefrontal, según ellos y demás, ¿no? Y en la terapia conductual está la terapia de exposición, que básicamente es de tanto que te expones a algo, termina por acabarse esa emoción que sientes, ¿no? Y entonces la terapia cognitiva dicen que funciona, pero no es porque funcione por la explicación que ellos dan, es porque al final lo que están haciendo es terapia de exposición. Un Exactamente. poco para que quede más claro, es como por ejemplo si tú quieres que te crezcan las uñas y yo te doy, no sé, colágeno o calcio, no sé, la neta ni sé ¿Te qué. buscas un colágeno? Dice Alonso. Bueno, te duele la cabeza, ¿no? Ajá. Y yo te doy una pastilla de paracetamol, pero también te ofrezco una no sé, de miel con Mm, paracetamol. mm. Y te tomas la de miel con paracetamol y tú dices, ah, es que me sirvió por la miel. Porque, ajá, por la miel. Y es como, no, te sirvió por el paracetamol, porque tenía paracetamol. Y eso es lo que también de repente puede hacer que la gente crea que esas terapias funcionan. Exactamente. Pero la cosa es que como terapeuta ni siquiera te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, Exacto. ¿no? Como y también respeto a quien ejerce esto, pero como en terapias gestálticas donde todo es Mm, expresión emocional ajá. y expresas pura emoción y todo se centra en la emoción. Y, o sea, puedes estar creando una exposición al malestar, pero Ajá. no sabes que lo estás haciendo y aparte no estás cuidando el ambiente, nada más lo haces por hacer. Si pega, chido, y si no pega, pues lo sigues haciendo de todas formas. Y hace poquito estuve oyendo a alguien que tenía este enfoque y que constantemente invitaba a expresar emociones y obvio la gente se quebraba y lloraba y tú dices, oh, qué buena terapia, funciona. Pero yo me preguntaba, para quienes tenemos un trastorno de ansiedad, Exacto. hacer eso, ¿me puedes reforzar tal vez mi sensación de incapacidad? La rumia, ¿no? También estar ahí a piense. Exacto, o me puedes reforzar el hecho, porque esta persona constantemente te corregía, ¿no? Como decía, no, dile que te sientes triste. No, es que no, dile que te sientes feliz. Yo decía, tal vez puedes estar reforzando una sensación de ni siquiera sirvo para expresar mis emociones. Sí. Yo dije, ay, qué peligroso, ¿no? Yo le estaba viendo y dije, no concuerdo con eso, ¿no? Digo, tal vez las personas que están ahí no tenían ningún diagnóstico, pero alguien que tenga alguno, O o... que no lo tenga, pero sí tenga algo. Ajá, o exacto, sí, tienes razón. O te encuentras a alguien autista, por ejemplo, ¿no? Y entonces es como, de, no, di cómo te sientes y míralo a los ojos y tienes que hacerlo.
Yo dije, no, aguanta, cálmate, ¿no? Hasta puede invalidarte como persona. Entonces, creo que estas prácticas son las que dices, no debería de ser como una opción. Como, "Elías, aquí está el chico". Y que digo, precisamente ahí volvemos como a esta parte de la explicación, ¿no? Está en los principios de aprendizaje. Cierto. Que, por ejemplo, en la terapia de exposición es eso, o sea, lo que haces, digamos, es la extinción pavloviana, ¿no? Que básicamente el condicionamiento clásico parte de la idea, bueno, poniendo el ejemplo, ¿no? De cómo surgió, estaba un fisiólogo, creo que era, Pavlov, Iván Pavlov. Ah, ajá, Él estaba haciendo experimentos con perros y les estaba estudiando el sistema digestivo. cierto. Entonces, básicamente, lo que él hacía era ponía al perro, hacía el experimento, cuando terminaban sonaba una campana y después de la campana se le entregaba la comida al perro, ¿no? Y después de varios, digamos, ensayos, él empezó a observar que en cuanto sonaban la campana de que terminaban, el perro empezaba a salivar, pero no había comida presente, ¿no? Y entonces él dijo así como de, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando aquí? Se dieron cuenta que incrementaba el nivel de saliva porque les pusieron Ajá, tenían un como sistema aparatos, para ajá, medir el nivel ajá. ajá, de salivación. Y entonces él dijo, pues, ¿qué onda, no? ¿Por qué aumenta la salivación cuando suena la campana si no hay comida? Y lo que resultó es que el perro asoció el sonido de la campana con la presencia de comida. Y ahora ya nada más, cuando le, digamos, sonaban la campana, él ya no es así, pero digamos que predecía que ya iba a venir la comida, ¿no? Ajá. Y entonces, digamos, por ejemplo, en casos de trauma, eso pasa. Se asocian, digamos, estos eventos con sensaciones a lo mejor de miedo, de ansiedad, de temor. Y pues se crea como este condicionamiento donde ya cuando yo veo estos estímulos, no sé, a esta persona, estos recuerdos, estos lugares, yo empiezo a sentir miedo, empiezo a sentir ansiedad. Y la idea, digamos, es romper esa asociación. O sea, hacer la extinción pavloviana. Eso es la extinción pavloviana. Básicamente va de la idea de presentar ese estímulo sin el estímulo original. O sea, por ejemplo, en el caso del perro, presentar la campana sin la comida, pero hacerlo muchas veces Sí, para que se rompa esa esa asociación. asociación. Y en Ajá. el caso del trauma, pues sería lo mismo, presentar estos estímulos sin el peligro real para que se rompa esta asociación. Incluso, ¿no? No solamente en trauma, en cualquier cosa que nos va ocurriendo, eh, como decía, sea traumática o no, tenemos un aprendizaje por asociación. Ajá. Si ahorita suena una chicharra, vamos a saber que hay un peligro. ¿Qué? No sé, pero que hay algo que significa o que se asoció con peligro y que debemos de tener una respuesta ante ello, que sería salir corriendo, ¿no? Del lugar en donde estamos. Entonces, si bien traumática o no, aprendemos por asociación. Mm. Sí, y bueno, esto que dices, ¿no? De en la vida, pues también aplica con las cosas que nos gustan. Cierto. Por ejemplo, se me viene a la mente la película de Ratatouille, cuando el señor prueba la comida, ¿no? Sí, Que se acuerda de cuando era niño. Y sí. es eso, por ejemplo, muchas comidas, podemos decir que nos gustan o son nuestras favoritas porque nos recuerdan o están asociadas con cosas que nos hacen sentir bien. Una sensación de bienestar. Exactamente. Como hay un capítulo en Los Simpson también donde Marge empieza a tener agorafobia. ¿De acuerdo? Bueno, sale ella de un lugar y la asaltan. Y entonces, ella se asusta demasiado y llega a su casa y está como en shock. Y cuando le preguntan qué tiene, se desborda, ¿no? Y ya empieza a llorar. Y entonces comienza a sentir muchísimo miedo de salir a la calle. Y Sí. cada vez que intenta, aparece esta sensación de pánico y entonces empieza a evitar salir y ya no sale de su casa. Y empieza a tener, se le conoce como agorafobia, ¿no? Como espacios Sí. abiertos. Ajá. Y ya se queda aislada en la casa. ¿Y qué es esto, no? Ahí pasamos, por ejemplo, a la evitación. Que ya entendiendo, pues, que para que desaparezca ese miedo, te tienes que exponer a eso. Lo único que haces cuando, en el caso de March, por ejemplo, no sale, es mantener el Sí, miedo. es sostener. Y la idea es que no, o sea, en ese caso, que salga y que se rompa esa asociación. Obviamente, digo, pues se entiende que no es fácil porque, pues,
es una situación fuerte, pero básicamente esa es la idea de la terapia de exposición. Yo condicioné sin querer a mis perros. ¿Qué les hiciste, Carla? Porque yo tengo, no sé si decirlo fobia, no creo, pero sí me genera mucho miedo Los las perros. cucarachas. Los perros. Yo no salgo a la cochera. Entonces, cuando hay una cucaracha, yo hacía un gran alboroto, Sí. lo cual el perro empezó como a asociar como pues algo peligroso y veía al animal y entonces porque yo mamá tuvo un escándalo y entonces empecé a usar el raid. Entonces ahora cada vez que tomo el raid, sin siquiera presionarle, sin siquiera que el perro vea la cucaracha, incluso si yo ya no tengo ninguna reacción exagerada, cuando ve que agarro el raid, se activa y se pone hipervigilante y la empieza a buscar. Es como, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dime dónde está, ¿dónde está? Y si la ve, pum, la ataca y me la trae muerta. Y yo, eso chico. Sí, y ya lo premio. Le refuerzas. Eso ya es otra. Ajá. Pero sí, yo no, a veces, ¿cómo se generaliza el aprendizaje? Porque Ajá. hay aerosoles de otro tipo, por Ah, ejemplo, el claro. aromatizante. Y yo agarro el aromatizante y lo ve y él también lo relaciona con esta sensación de peligro. Y ya es como de, no, es un aromatizante. Es como, ok. Pero lo generalizo. Y que, por ejemplo, también pasa en humanos, ¿no? Este Sí. experimento muy famoso dentro de la psicología del pequeño Albert. Ay, sí, No sé si ya lo juzgados. hablamos aquí o no, pero Creo que básicamente sí. la idea era que el científico, bueno, Watson en realidad, pues Watson, la persona bebé. que lo hizo, ponía al bebé, ¿no? Y los humanos tenemos como cierta reacción de miedo natural a los sonidos fuertes, ¿no? De sobresalto, a lo mejor. Y entonces él ponía a una rata, que el niño no le tenía miedo, ponía a la rata y luego daba un golpe fuerte y el niño tenía esta reacción como de miedo o de sobresalto. Y entonces él empezó a crear como esta asociación. Ya nada más bastaba con que pusieran a la rata para que el niño empezara a llorar. Un poco lo que pasaba con el perro de Pavlov. Pero luego se empezó a ver que el niño empezó, por ejemplo, a tenerle miedo a cosas, no sé, blancas o a Peludas. cosas peludas, ¿no? Y que es esto también que pasó con tu perro, ¿no? Sí, lo pasó, digamos, o se trasladó, bueno, no te creas esa palabra, no. Pues sí, se generaliza a otras cosas que son similares. Ajá. Y así también, digamos, es como se dan muchos aprendizajes, porque luego, pues no es como que vayamos, o que todo lo que sabemos o nos gusta, lo vayamos aprendiendo por condicionamiento, así directo, sino que hay otro que se llama Condicionamiento. condicionamiento de orden superior o de segundo orden, Ah, sí. que es que un estímulo que ya está condicionado se asocia con otro. O sea, por ejemplo, no sé, vamos a suponer, en el caso del perro otra vez, la campana ya estaba asociada, ¿no? Ya le Sí. provocaba la salivación. Y entonces si nosotros ponemos, no sé, un colchón, justo cuando aparece la campana, entonces se va a asociar también el colchón con eso. Digo, obviamente ahí hay que también ver como el tipo de estímulos que se le está dando para que tenga efecto, pero la idea general es eso, ¿no? Un estímulo condicionado puede condicionar a otro sin necesidad de que esté el Sí. estímulo O original. de primaria, ajá. Sí, sí, sí. También llega a pasar. Espero que nos estén entendiendo, porque de repente yo cuando lo leía era como de, ay, mi cabeza, ¿Qué es esto? Me va a mi mente, explotar. Ay, güey, mi mente. ay, güey, mi mente. Pero ayuda a saber que tiene sentido muchas cosas de que nos van pasando Ah, o muchos síntomas que van apareciendo que son molestos, ¿no? Tiene una razón de ser. exacto. Y ahorita que dices, por ejemplo, esto de tu perro, ¿no? Que te entregaba la cucaracha y tú lo premiabas. Ah, sí, ahí entraba a otro tipo de condicionamiento que es el condicionamiento operante, Ah, ¿no? Donde ahí hay otros conceptos como los refuerzos y los castigos, ¿no? Que básicamente es para que una conducta persista o se elimine. elimine, dependiendo del objetivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi perro, le llamaríamos un refuerzo positivo, ¿no? Porque yo le doy algo que es agradable para que en el futuro él repita esta conducta. Y la próxima vez que me vuelva a traer esta cucaracha muerta, entonces recibe
pues sí, un refuerzo de mi parte, que es agradable, ¿no? Y que hace que se mantenga. Que hace que se mantenga. Sí, el positivo no quiere decir que sea Agradable, bueno, ajá. ajá, sino significa que se va a repetir, que va a incrementar. Bueno, no, o sea, el positivo hace referencia a que aparece algo. Ajá. Porque El Que va a negativo es para incrementar. quitar algo, ¿no? el negativo también incrementa. El refuerzo negativo. Ajá, pero el negativo es como para quitar algo. O Sí, sea, si por Sí, ejemplo tú pero- vas en la calle y te está dando el sol y te pones unos lentes ajá. y aprendes que cada que hay sol tienes que ponerte lentes oscuros, pero eso te quita el Malestar. malestar de la iluminación, pues es un Ah, te refuerzo refieres negativo. como a... O sea, lo que voy es de que no por ser positivo o negativo tiene como una connotación de bueno o malo. Ajá. Ah, ajá, sí, no. Ah, esto es bueno, entonces es positivo. No. Y el condicionamiento instrumental precisamente se llama instrumental porque lo instrumentalizamos. O sea, somos capaces de usarlo para, en este caso, provocar algo, ¿no? Digo, no somos expertos en perros y no sabemos cómo piensan, si piensan o no sé, pero vamos a decir que, por ejemplo, el perro dice, ah, hay una cucaracha. Esto es señal de que yo puedo obtener un premio. Sí. Y entonces el perro va por la cucaracha y se la lleva a Carla para obtener. Que no me ese- Y la deja en tu almohada. Ay, me la dejan de almohada. Aquí está preciosa, me dice. Y el perro va y se lo da para obtener Sí, ese sí, premio. sí, sí. Ujú. Y ese es el condicionamiento instrumental u operante, ¿no? Y también, como dice Luis, sirve para quitar un malestar. Ujú, también. Y hace precisamente el que se desaparezca ese malestar, hace que la conducta sea más probable que se repita. Ajá, por ejemplo, cuando te duele la cabeza, con lo que es hace rato, y te tomas una pastilla de paracetamol y se te quita, lo más probable es que en el futuro vuelvas a tomarte la pastilla Ajá. para eliminar eso que es molesto. Ujú. O si un zapato te cala, entonces, y te lo quitas y descansas, la próxima vez va a ser la misma conducta, se repite, para eliminar algo que es molesto, Que es podemos molesto, decir. ajá. Ujú. Y luego está el castigo, ¿no? Que Ajá. también es positivo y negativo. El castigo positivo sería agregar algo, pues desagradable de cierta que es manera. aversivo. Ajá, aversivo, Ajá. para que se elimine la conducta. Y el castigo negativo sería quitar algo para que se Agradable. elimine la Ajá. conducta, ¿no? Por ejemplo, digo, aquí no apoyamos la violencia, pero los niños, ¿no? Lo que nos hacían a nosotros. Cada que ¿Chancla? hacíamos algo, ajá, que a los papás no les gustaban, nos daban un chanclazo, Pellizco. para que ya no hiciéramos eso. Entonces eso es castigo positivo, Positivo. porque aparece algo desagradable para que yo deje de hacer eso que estaba haciendo. Y en el caso del castigo negativo, pues también a lo mejor ya cuando eras adolescente que salías y no llegabas a la hora y te decían, no vas a salir, No vas a volver a salir. ajá, te O- quitaban. Te quitaban un videojuego o te quitaban algo que te gustaba. O incluso simplemente también no te ponen atención. Ajá, sí, eso iba a decir. El quitarte atención Oh, o el wow. cariño. Ajá. Castigo. Y digo, también hay que hacer como esta aclaración. Aunque el nombre lo dice así, castigo, no es necesariamente un castigo como lo entendemos pues, Ajá, nosotros, ¿no? sí. Simplemente va sobre la idea de eliminar una conducta. Y bajo esa idea un castigo pueden ser muchas cosas, ¿no? No necesariamente claro. violentas, ¿no? Que es como a lo que se va esta palabra de castigo. Y que también tiene que ser pues algo individual porque ni a todos nos refuerza lo Ah, mismo, ni a ajá. todos nos castiga lo mismo. Entonces, también es Como cuando diferente. te dicen, vete a la verga. Y tú, ok. Premio ¿Cómo? castigo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién Punto dijo? medio. Punto medio. ¿Dónde entregas? Pues sí. Pero bueno, esto también es otra explicación de cómo las conductas se sostienen y cómo se van repitiendo en el tiempo, ¿no? Mm. Otro estilo de aprendizaje que tenemos y que el malestar de los consultantes se puede explicar a través de esto. Bueno, no solo de consultantes, incluso se aplica en Pues otras en áreas de todo, psicología, ajá. ¿no? Ahorita nos enfocamos tal vez mucho en área clínica, Ajá. pero en área educativa, área social, o sea, en todo eso también es algo que se observa. Y hablando de área social, pues también pienso en el otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje vicario, Ah, claro. que Ajá. básicamente Bandura decía que era un aprendizaje a través de la observación. Ujú.
Entonces, yo voy aprendiendo a cómo vivir ciertas cosas dependiendo de lo que vi, ¿no? Como pienso, cuando vas manejando y ves que un auto cae en un bache, entonces lo más probable es de que ante eso que tú observas, pues tal vez le des por un Por lado, otro ¿no? lado, ajá. O lo intentes bloquear, porque observas las consecuencias que se tienen en el otro. Y que de hecho, digamos, a lo mejor nosotros ya, como adultos, incluso adolescentes a lo mejor, ya no nos parece como tan obvio o que lo sigamos usando, pero en el caso de los niños, Sí. sí es bien obvio, ¿no? Este aprendizaje. O sea, los niños que de repente repiten las majaderías que Ay. dicen los papás, ¿no? Jeje. O los niños que se visten como el papá, o se visten con la mamá, como la mamá, perdón. Entonces, digamos, eso es aprendizaje vicario. Sí, Los niños están viendo qué hacen otras reproduciendo. personas Ujú. y lo empiezan a hacer ellos Y también. luego, por ejemplo, en el caso de los niños que dicen groserías, y ahí están los papás riéndose y todo, y ahí bien reforzado. Ah, El reforzamiento positivo. Y ahí vemos, o sea, cómo se van entrecruzando, ¿no? O sea, el niño aprende por aprendizaje vicario a decir esto. Cuando lo dice, yo me río y eso es un refuerzo que hace que se Que se repita. repita la conducta. Ajá. Y si a un papá no le parece y voltea y le da un pellizcón porque dijo una grosería, entonces hablaremos de un castigo positivo porque está intentando extinguir esa conducta. Exacto. Pero como los refuerzos son más poderosos que los castigos, la va a pellizcar ese papá. Exacto. Y justamente leía en este libro que te decía hace rato, venía como una frasecita que decía, yo nunca he visto que un perro aprenda cuando lo regañan. Ay, no, pinche. Y era como de, sí es cierto, ¿no? O sea, pues, ¿por qué a mí sí me regañaron? ¿Por Y qué, a la mamá? mica no. A la mica no. ¿Por qué Bueno. no la regañas? A ver. Pero es que también entra ahí el principio de que cuando tú implementas un castigo, tiene que ser inmediatamente después de la conducta, para Ajá. que haya una asociación. Ujú. En el caso de los perros, por ejemplo, muchas veces es el caso de que hacen desmadre cuando tú no estás en la casa. Entonces llegas y ves el desmadre y lo regañas y el perro así como de, güey, ¿qué Sí, pedo? ¿Qué está pasando? O sea, no asocia que lo estás regañando porque hizo desmadre, porque el desmadre lo hizo hace 3 horas. Incluso con el reforzador, ¿no? También tiene que ser inmediato. Ajá, exacto. Bueno, dependiendo, porque también hay sistemas dependiendo del objetivo, pues, ¿no? Y le avientas ahí su economía de fichas y... Ah, economía de fichas. Pero todo eso mi mamá no lo sabía. Y ya la mica sí, ¿ah? Ah, A ella no bueno, le decía nada. ya cambió, ya. es No, no algo ha cambiado. diferente. Todavía me pega, dice. Todavía me pega. Con el periódico. No te hagas pipí ahí, le dice. Que te hagas en el patio. Que no hagas en el baño. Mamá, pero no. Allá en el patio te puse tus periódicos. Pero bueno, entre más entendamos que estos estilos de aprendizaje tienen evidencia científica y es lo que se hace incluso en un proceso de psicoterapia, como identificar cómo se sostienen las conductas que los consultantes ven como problemas, vemos que pues sí podemos llevar a la psicología pues a un ámbito científico, ¿no? Y no estas explicaciones que son tan fáciles y tan sencillas y tan comunes que pues pierden todo el sentido, ¿no? Y es esto también, ¿no? O sea, haciendo una como comparación con otras ciencias, si tú le pides a un físico que te explique por qué una taza sí puede estar sobre la mesa, ¿no? O cuáles son los mecanismos por los que la taza no se cae de la mesa, te lo va a explicar. Cierto. Pero, como por ejemplo un psicólogo o el concepto de heridas de la infancia va a explicar un trauma, por ejemplo. Yo y dale con el trauma, ¿no? Pero es que me gusta ¿Quieres mucho ese hablar de tema. uno? Ay, Es que la mica. ay, ya vimos aquí hay uno. No, no es cierto. O sea, pero las heridas, por ejemplo, de la infancia no te pueden explicar las No. cosas, ¿no? No. El autoestima tampoco te va a explicar las Cierto. cosas. Y en cambio, este tipo de conceptos sí te lo explican. Y digo, aquí ya pusimos un montón de ejemplos en donde podemos explicarlos con esto. Claro. Y es, o por ejemplo, un perro, pues una herida de la infancia. Es Ay, la cual, ¿no? Ay, no, qué ay, triste. pobre, pues tal vez sí tienen una, pero así física. En su Ah, carita. bueno.
Ay, no. Pero luego también ocurre, ¿no? Que, por ejemplo, los perros de pelea, que normalmente no son agresivos, pero como de chiquitos están Ajá. maltratándolos mucho, pues se vuelven agresivos. Ujú. Tienen Sí, que sanar a su cachorro interior. es su Su cachorro cachorro interior. interior. Y el aprendizaje, el condicionamiento clásico nos ayudará a entender esa parte, ¿no? Exacto. Que también tenemos una herramienta bien preciosa y que nos va a ayudar a hacer objetivos, que es el análisis funcional, que Ujú. no es más que una metodología, pues, de explicar a través de estos estilos de aprendizaje el comportamiento humano y cómo hacer la modificación de la conducta, porque al final a eso van los consultantes, ¿no? A Ujú, modificar exacto. conductas. ¿Y, Digo, se oye tal vez así como muy frío, pero pues en parte es así. y qué es eso, no? Digo, eso a lo mejor ya es más como entre psicólogos, pero se critica mucho el conductismo como por esta parte fría, ¿no? O de Ajá, que, por ejemplo, no. ahorita comparamos un perro con un niño. Ah, Y es que no. no somos, perros, pues no, no eres un perro, Ay, pero pero si sí eres un eres un animal, animal, ¿no? chico. Ajá. Sí, te olvidé. O sea, ¿de dónde vienes? ¿De una fruta? Pues no. Aprendes igual que los animales porque eres uno. Exacto. Que también ya es una crítica ya pues Sí, ya muy bien vieja vieja. y muy así, porque la verdad es de que no. O sea, obviamente también uno está consciente de que existen los derechos y que Ajá. hay cosas importantes en las que no, con las que no puedes jugar y eso no está peleado con con la validación que le puedes dar a alguien o el respeto, no Ah. solamente. Qué vintage, ¿Eh? qué vintage. Bueno, también, como decíamos, ahorita estamos hablando solamente de psicología clínica, pero también hay que ver que la psicología abarca muchas otras áreas. Está la Muchísimas. psicología educativa, la que se dedica a la educación especial, psicología social, psicología Laboral. laboral, sí, muchos espacios donde un psicólogo también puede estar ahí presente. Que ya es Sí. psicología organizacional, ¿no? Ya no Ah, se le sí, llama ya no se le llama laboral. laboral. Ah. Porque ya suena muy capitalista decir laboral. Y hablando de capitalismo, compren 500 pesos 500 cada pesos una. y le ponemos su nombre. Más costo de envío, ¿eh? No, no lo incluye. Acuérdense que somos 4. Este, y bueno, también algo que es parte de la psicología y que también las personas como que también lo pueden llegar a conocer, sería las pruebas psicométricas, ¿no? Que en su momento Ah, también hablamos, ajá. que el objetivo también es como hacer más objetivo cierta sintomatología o ciertas características, dependiendo de lo que se quiere evaluar. Y que también hay que tener cuidado como con el tipo de psicometría porque Ah, están estas cierto. pruebas proyectivas Proyectivas. que son esto de la figura humana, el hombre bajo la Bajo la lluvia, lluvia. la casa, el árbol Casa, árbol y y la persona, persona. ¿no? La asociación de palabras, Asociación libre. a que te dicen una palabra y tú Y dices tú otra. dices otra. ¿Eso es Palabras asociación libre? de... Palabras de... Según yo, la asociación libre era un término psicoanalista, ¿no? Que es Sí. cuando te Ah, dejan hablar y ajá. hablar y hablar. Pero pues Pero viene de ahí, Ajá, ¿no? vienen de ahí. Mira, por eso ya tiene sentido que no tenga sustento científico, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa prueba? Palabras de... ¿De No, no qué? me acuerdo, Ah. no me acuerdo. Pero bueno, son todas estas que se supone que mediante un dibujo te van a como adivinar la personalidad, ¿no? Ajá. Y pues no tienen, volvemos a eso, no tienen evidencia de que funcionen. Sin embargo, por ejemplo, en procesos de reclutamiento, en peritajes, eh, Clínicos, sí, también, en ¿eh? Wow. clínico también se utilizan y de repente pues se apoyan de lo que sale en esas pruebas para hacer ciertas cosas y es como de, ay güey, no. Y el problema es que están bien, pues son bien subjetivos y tienen que ver con la, perdón, con la percepción del aplicador. Ah, también. Ujú. Entonces es como, pues si yo veo que son 3 botones, pero yo veo que no falo, pues entonces ya, a ver, cada quien Está interpretó mal. algo. Ajá. No hay un falo, está mal. Entonces sí, el tema con eso hay que ver que sean psicométricos, pues estandarizados y que tengan... Eso, ajá, estandarizados, ¿no? Principalmente. O cierto. sea, que estén como validados, que se hayan Ajá. aplicado con una población. Y a la Es- población a la que perteneces, Ah, ¿no? No ajá. es lo mismo una población, no sé, española que una mexicana. Ah,
Entonces, digo, pues es más complejo que simplemente dibujar y generalmente no nada más es un psicométrico, o sea, es una batería, ¿no? O sea, Ay, son varios sí, un psicométricos los que te montón. tienen que aplicar, Más que su entrevista. además la entrevista aparte. Nada más es así lo que ves ahí. Es un poco mucho complejo. Sí. Bueno, creo que abarcamos. Queríamos. Como si no hubiera camarada, yo acá de... Ya, ya. Oh, no nos están viendo, Carla, señales. Bueno, es que no sé por el tiempo, pues, y ya... Sí, sí. Ah, ok. bueno. Ah, pues sí. Digo, nada más mencionar esto de los procesos cognitivos, Oh, que eran sensación, percepción, memoria, aprendizaje, motivación, atención. atención, lenguaje y pensamiento, ¿no? Y a partir de ellos, otras teorías van a ser como el acento en que más bien nuestra conducta es producto de todos estos procesos cognitivos, ajá. Pero, por ejemplo, más bien del lado conductista, se dice que también muchos de estos procesos son producto de nuestras interacciones con el ambiente. Exacto. Y yo opino. Yo también. Entonces, digo, ahí vamos más como a cuestiones ya de la mente existe, no existe y demás. Pero, bueno, esa es otra teoría psicológica que sigue vigente y que ha dado, pues, pruebas, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Pues, ¿qué es lo que está funcionando? O sea, ¿es la miel de la pastilla o es el paracetamol? ¿No? Está muy chico. Ah, entonces, bueno, igual, pues, si quieren ir ahí con esos terapeutas, pues, chequen ahí en la división 12 de la APA si funcionan para lo que están buscando y si sí, pues, denle. Pues ojalá. Pero pues yo pienso que sí es una invitación a que evalúen el tipo de psicoterapia que están adquiriendo y siempre que tenga evidencia científica, porque va a ser lo que va a funcionar. Funciona en otros casos, pues el suyo, ¿no? Probablemente, pues todo va acorde. Y también creo que también podremos ahí abrir la espinita también de preguntar si están en algún proceso o están pensando abrir, empezar Ajá. uno, que pregunten, ¿no? Y con qué enfoque trabajas y y eso qué evidencia tiene y empezar como a buscar. También se vale, ¿no? Ujú. Sí, sí, son libres de preguntar, de cuestionar a sus psicólogos. Sí, sí. Establecer objetivos, a ver si se están cumpliendo esos Ah, objetivos, ajá. si no, también comunicar que no se están cumpliendo y ver qué onda. Y eso es bien importante, lo de los objetivos, porque va a ser tanto la directriz del terapeuta Sí, como para ti también, sí, ¿no? Porque de repente, bueno, a mí me ha pasado que llegan los consultantes y es como de aquí estoy, haz conmigo lo dime, que ajá. quieras. Bueno, no, Ay, pero cada quien, Carla, somos pero terapias muy diferentes. No es pues cierto. mira, yo de aquí voy a ir Ojo, a la PGR. Y que tiene que ver con también expectativas, ¿no? También es bueno preguntar esta parte. ¿Cuáles son tus expectativas? Porque si Ah, también vienen con ajá. una expectativa un poco Ser feliz. fantasiosa, A ajá, mí me lo han dicho. pues en algún punto hay que ¿ser aterrizarlos. feliz? Ajá. Sí. Wow. Qué Como de, oye, objetivo, pues ¿no? cuando sepas, dime por favor. Vamos, avísame. Ah, pasa el dato. Sí, no, entonces, pues los objetivos son muy importantes, Sí, tanto para ustedes como para nosotros. sí, porque te dan un norte para saber hacia dónde vas a ir. ¿Va? Ok, bueno, pues esperemos que les haya gustado, que más o menos hayamos puesto como las bases de lo que sí es psicología, para no irnos a otros ámbitos que nada que ver. Y pues ya saben, síganos en todas nuestras redes como Atípicamente Podcast, en Facebook, Instagram, TikTok. Ok, y también en nuestras cuentas personales, como psicóloga Carla Quintero en Facebook y en Instagram. ¿Y tú, Alonso? Yo en Facebook y en Instagram estoy como psialonso y en TikTok como @rodionalb. Entonces, pues ahí síganos y regresamos. ¡Woo! Nos vemos. Ahí la.